Vamos a los lineamientos de la política para el transporte. Para el transporte hay 19 lineamientos que abarcan todas las ramas y medios del sector. El primer lineamiento que se está poniendo en el transporte es que el proceso inversionista deberá alcanzar una mayor integralidad para lograr mayores rendimientos. Segundo, en el transporte de carga se da prioridad al ferrocarril. Es decir, el perfeccionamiento del balance de carga debe permitir mayor prioridad del transporte por ferrocarril, cabotaje y las empresas especializadas del Ministerio del Transporte. Aquí hay una tabla que nos permite entender esto. Miren ahí. Y es un balance de carga por año desde ahora hasta el 2015. Nosotros en el año 2010 vamos a transportar 54,4 millones de toneladas. Eso incluye la doble transportación. Porque usted trae arroz, lo pone en el barco, del puerto lo coge un camión, lo lleva a un almacén y del almacén se lleva a la red minorista. Por lo tanto, ese arroz se transporta dos veces y está contado en el balance de carga del país 2 veces. Nosotros debemos transportar en el año 2010, por ahí está el estimado también, 54 millones de toneladas. Y para eso vamos a gastar 221.000 toneladas de diésel. En el año 2011 vamos a transportar 57,8 millones de toneladas y se van a gastar 186.000 toneladas de diésel. Y así se va haciendo una comparación por año. Bien, esa comparación por año de ir transportando más y consumiendo menos combustible, que lo logramos hacer hasta el año 2014, si tomamos como referencia las 221.000 toneladas del 2010, porque ya en el 2015, con el crecimiento de la economía, había que transportar 74,6 millones de toneladas de carga. Y vamos a gastar 224.000 toneladas, un poco más. No es que se sea más eficiente, sino que también la economía va creciendo y se transporta más. Pero desde el 2010 hasta el 2014, esa reducción se logra porque se va caminando la estructura de las cargas hacia el ferrocarril, que permitirá un ahorro total de 80.000 toneladas de diésel, que puede estar en el orden de 48 millones de dólares. Esa es la fuente del Ministerio de Transporte para pagar las inversiones del proceso inversionista. Por eso cuando hablamos aquí del estimado de este año y del plan del año que viene, dijimos cuando informamos que este año no se había podido lograr la estructura de las cargas en el ferrocarril según lo que estaba previsto en el plan. Y el proceso del desarrollo del ferrocarril está asociado a que usted tiene que ir quitando cargas automotores e irla poniendo sobre el ferrocarril, que es donde se logran los ahorros de combustible en la transportación de carga. Es importante tener eso claro. Y también es importante tener claro que las empresas de transporte especializadas son más eficientes que las empresas de los organismos, como tendencia. La UDECAM, por ejemplo, está trabajando con un índice de tráfico de unas 24 o 25 toneladas y la UDECAM es la Unión de Camiones del Ministerio de Transporte. Arocha está por arriba, está muy lejos. Y el resto de las empresas trabaja con 54. Es decir, es un índice de tráfico que es 1.000.000 de toneladas transportados contra el consumo. Pero bueno, entiéndase, 25 contra 54 de índice es mucho más eficiente la UDECAM. ¿Por qué? Porque siempre tiene retorno. Y las empresas especializadas de los organismos no siempre garantizan retorno. Tenemos que avanzar en contratar servicios de transportación de carga y no querer tener transporte propio, siempre que sea posible. Ya no estoy hablando del transporte de distribución, que es prácticamente tecnológico. La industria láctea tiene que ir a la red minorista, eso no me estoy refiriendo a eso. Pero en términos de transporte de carga hay que avanzar primero en que las cargas se muevan hacia el ferrocarril. Y segundo, de las empresas especializadas, de las empresas de los organismos a las empresas especializadas del Ministerio de Transporte. Hay una tendencia de pedir equipos de transporte en el plan,
para autotransportarse. Y también hay quejas de los organismos de la eficiencia del Ministerio de Transporte en la contratación que se hace. Y yo creo que existen las dos cosas. Tiene que ganar el Ministerio de Transporte en organización y tenemos que ir quitándonos el criterio de que para todo hay que autodarse un servicio, cuando económicamente es mejor contratarlo. Y no siempre se tiene claro el porqué. Mire, cuando usted tiene un camión que da 2 viajes por el día y usted lo para, nosotros llevamos a la contabilidad la depreciación en pesos, pero eso solo le coge y le dispara los gastos. Nosotros en el país no promediamos un viaje por camión. ¿Cuál es el índice, Arocha? 0,406 viajes de carga por camión. Y todavía en ocasiones en el plan la gente presenta más inversiones para más equipos de carga. Si nosotros diéramos un viaje de carga por camión, nos sobraran los camiones. Y entonces, por eso el lineamiento está encaminado a eso. Hay indicaciones de avanzar en el programa de recuperación de ferrocarriles y en vez de tenerlo de la vía férrea, y en vez de hacerlo en 5 años, hacerlo en 3. Sí, pero junto con ese avance que se está haciendo, también hay que ir poniendo más carga sobre el ferrocarril. Ratificar aquí que la responsabilidad de llevar un balance de carga del país y conducirlo es del Ministerio de Transporte. Y en el quinquenio nosotros debemos avanzar en el % de las cargas que se transporta por ferrocarril. Era lo que quería referirme al caso de las transportaciones de carga. En el caso de la transportación de pasajeros, habrá que seguir avanzando en la medida que la economía lo permita, lo más racional posible. Se habló de los 380 y tantos camiones para las provincias orientales y Pinar del Río. Otro programa tenemos ahora de remotorización de ómnibus. Ahí están los ómnibus escolares que son de gasolina, se irán remotorizando poco a poco y se incorporarán poco a poco en la medida que la economía lo permita, y se están haciendo varios experimentos en el transporte urbano, en 2 piqueras de taxi y otro tipo de cosas bajo un modelo de gestión diferente. Bien, planteamiento de la política para el transporte de los diputados. Preocupaciones sobre la solución al problema del transporte de pasajeros. Ya de eso hablé. Lo que no se puede dar es un salto en el aire, caer en una cantidad de transportación y después no poder mantenerlo. Eso habrá que ir haciéndolo racionalmente y con la responsabilidad de lo que se haga, se pueda mantener. No se justifica lo que pasó en Ciudad Habana, que hubo una caída por un tema de piezas de repuesto de los ómnibus que están. Problemas de contratación y ese tipo de cosas. Ya discutimos con el ministro de Transporte cuál va a ser la política para el 2011 en la cantidad de pasajeros a transportar y el financiamiento que hay que tener para mantener un coeficiente de disponibilidad técnica aceptable en el caso de Ciudad Habana. Tampoco tiene sentido traer ómnibus nuevos y no garantizar piezas de repuesto y que después estén parados. No tiene ningún sentido tampoco. Hay numerosos planteamientos asociados al traspaso y la compra-venta de los equipos de transporte. Más de uno. Bueno, este lineamiento de la compra-venta y traspaso de los equipos de transporte se relaciona con uno que hay en el comercio, que vamos a hacer al final, que es uno de los últimos temas que vamos a tocar, que dice que hay que revisar todas las prohibiciones que hoy tenemos en el país en el comercio. Por otro lado, en la política tributaria, en la nueva ley que se está escribiendo, Lina habló de un impuesto sobre la propiedad. En el caso del impuesto sobre la propiedad y la tierra, está asociado al uso o posesión de la tierra. Y por eso es que se justifica económicamente poner un impuesto para el que tenga la tierra ociosa. Es decir, cada impuesto que uno ponga tiene que tener un fundamento económico. Y Lina entonces también, cuando habló del impuesto sobre la propiedad, que en la tierra no solo está relacionado al uso, a la posesión, sino al uso, habló también del impuesto a la propiedad sobre otros bienes, como es el caso de la vivienda y el transporte. Y ahí se habla de poner un impuesto sobre esa propiedad. Bueno,
La decisión de un impuesto sobre la propiedad del transporte lleva también un análisis sobre poder traspasar o vender ese equipo, porque si usted tiene una propiedad y de esa está cobrando un impuesto, se supone que usted puede hacer con la propiedad lo que entienda. Ese es un tema que también se está estudiando. Pero la decisión que te tome tiene que tener toda la coherencia con la decisión y con la política tributaria por otro lugar. Digo esto solo para anunciar que es un proceso, cosa que estamos estudiando y en su momento se informarán las decisiones que se tomen.